podemos transformar la realidad. Y Coparmex lo ha hecho. Y Coparmex está llamado a volver a hacerlo. Una vez más, siempre. Esa es su vocación, ese es su origen, ese es su destino. De manera tal de que esta actitud de esperanza debe impregnar el corazón de todas y todos, porque de otra manera el país estaría cancelando su futuro. Y entre 105 millones de mexicanos y mexicanas, estoy seguro de que habrá por ahí, sin duda, un buen número de pesimistas, un buen número de ilusos. También estoy seguro de que hay un cierto número de gente que atenta contra el Estado mexicano y contra su sociedad, contra las personas y las familias. Pero estoy absolutamente seguro de que la inmensa mayoría está comprometida con sus familias, con sus personas, con el bien común de este país, y es a esa sociedad a la que hay que despertar, es a esa sociedad a la que hay que llamar, a la que hay que mover para que todos juntos, en efecto, de manera vertebrada, completemos el tránsito que México está teniendo hacia una verdadera democracia. Es importante, en medio de todo esto, que nunca perdamos la memoria histórica. Coparmex menos que nadie. Su vida paralela a la vida de la revolución institucionalizada es un privilegio para la memoria, y quien sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Y por lo mismo, no olvidar la presidencia autoritaria, no olvidar el partido único, no olvidar el intervencionismo económico y las crisis recurrentes cada sexenio, no olvidar que la corrupción y el crimen y el pacto con el crimen organizado provienen del sistema priista como un modo de gobernar. No olvidemos que el sistema judicial y policíaco, ¿quién puede olvidar a la DFS?, tienen sus raíces más hondas justamente en el sistema priista. No olvidar que fue Luis Echeverría quien suprimió las clases de civismo en 1972. No olvidar que desde el inicio de la revolución, mucho antes en otras medidas, pero particularmente desde la revolución y particularmente desde la revolución institucionalizada, se pretendió expulsar toda referencia de Dios en la vida pública, con lo cual se estaba expulsando una razón ya no digamos religiosa, sino sociológica y ética para darle consistencia a los valores de la nación mexicana. Y con ello se estaba anticipando la crisis con la que hoy tenemos que lidiar todos los mexicanos. Si no perdemos la memoria histórica, entonces será más fácil no dejarnos engañar por las nuevas promesas que seguramente van a abundar, sin duda, en los procesos electorales locales y federal del año entrante. Está claro que lo que está en juego en México no es el bien común. Lo que está claro para prácticamente todos los partidos políticos no es la construcción de mejores condiciones para la plena realización de todas y todos en lo individual y en lo colectivo. Lo que está en juego es la conquista del poder político, al precio que sea, incluso al precio de sacrificar a aquellos para quienes se gobierna. Esta lucha por el poder político se da hoy en el marco de 4 grandes realidades. Una realidad es la globalización, que tiene su ángulo político, en donde fuimos y seguiremos siendo actores en muchos espacios en donde tuvimos que tomar postura, por ejemplo, la invasión de Irak, en donde felizmente el presidente Fox tomó la decisión correcta de no apoyar la invasión de Irak. En el tema del terrorismo, las medidas de seguridad que hemos tenido que instrumentar en México desde el 2001 son muy costosas, son enormes y, por fortuna, no necesarias hasta ahora para efectos de México. Estamos influenciados por los neopopulismos latinoamericanos que sin duda tienen en México algunos signos preocupantes como los círculos bolivarianos. Esto es la globalización en la política. Y sin duda estamos en la globalización económica porque México es
cada vez más dependiente de otras economías, particularmente de la norteamericana. 85% de nuestros bienes se exportan allá. Y sin duda hay una globalización social que tiene que ver particularmente hoy con el fenómeno de la migración. México como país expulsor y receptor, porque a veces se nos olvida que exigimos de Estados Unidos un trato para nuestros migrantes y no somos equitativos en el trato que le damos a los migrantes de Centroamérica. Esa es una realidad con todos sus matices, no me extiendo en ello. Una segunda gran realidad es la transición, que tiene como expresión en el 2000 fundamental, quizás fundante, en una medida, la alternancia. Y tiene también una expresión clara en la gradualidad, que fue el método escogido por el presidente Fox para transitar la alternancia, la transición mexicana. Gradualidad para asegurar la gobernabilidad y evitar el vacío de las instituciones. Cuando algunos empresarios me decían en 2001, 2002, es que llegó el tiempo de destruir el sindicalismo corporativista. Mi respuesta era invariablemente, sí, tienes razón. Nada más dime, ¿a cambio de qué sustituyo al corporativismo sindical? Porque lo que tú no puedes hacer es destruir sin construir algo equivalente, algo que sustituya aquello que destruiste, algo que llene mejor el espacio público. La gradualidad ha sido el signo con el cual se ha querido recorrer el proceso de transición democrática mexicana. Y también la transición ha mostrado una nueva cara en materia económica, estabilidad económica que hoy a los empresarios ya no les preocupa como nos preocupaba entonces la paridad, la devaluación, la inflación, las reservas, tantos fenómenos que nos quitaban el sueño como tema central. Hoy, sin duda, podemos contemplar cómo hay una mejoría en el ingreso per cápita, hay, decía, reservas muy importantes, hay superávit fiscal, hay todos el control de las variables fundamentales como la inflación, de manera tal de que el país, si bien está expuesto por la globalidad a estos impactos, el país camina. ¿Resentirá algún efecto? Sí, pero seguirá caminando. Hoy también en la transición, el combate a la corrupción fue un punto de partida que empezó el presidente Fox con el tema del IFAI, con el tema de la ley del acceso a la información pública gubernamental, pero en realidad es un esfuerzo todavía débil, todavía insuficiente, porque no hemos logrado, en efecto, desterrar de una vez por todas del aparato público la corrupción, pero sobre todo no hemos logrado desterrar de la cultura ciudadana el hábito de la corrupción. Mucha gente sigue pensando que dar 10, 100 o 50 pesos al policía, al este o al otro, no es corrupción, que es lo que en Estados Unidos llaman el grass money. No, eso es lo normal, eso es lo natural. Pues sí, nada más que entre eso y corrupciones mayores no hay más que un problema de grado y de necesidad, de manera tal de que ha iniciado este proceso de combate a la corrupción, pero estamos todavía muy lejos en nuestra transición de completar este esfuerzo. Y al mismo tiempo vivimos la realidad de un sexenio que es diferente, un sexenio que obviamente incorpora el estilo personal de gobernar del nuevo presidente de la República, pues ya no tan nuevo pues, pero digo, el presidente de la República ya casi con 2 años al frente del país, de manera tal de que a él le toca avanzar lo más posible en la consolidación democrática, en las reformas estructurales. Algunas se han hecho y no han merecido el respaldo, el reconocimiento suficiente. Por ejemplo, el gran tema de las reservas de pensiones del ISSSTE o el tema de las pensiones también del IMSS, proceso que iniciamos en el sexenio anterior y que culminó recién con una excelente negociación de parte de su director general, temas que le hacían a México un hueco fenomenal en sus finanzas. Una reforma fiscal incipiente, pero que puede apuntar en la dirección correcta. Hoy la reforma de Pemex y, bueno, sin duda el gran tema, la reforma educativa,